¿qué tal? Esto es un podcast más de la Fundación Principios de Vida y del programa Hombría al Máximo. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y nos están escuchando en las distintas emisoras. Esta ocasión queremos seguir hablando sobre un tema tan importante que es con respecto y al respecto del papá, de la crianza de los hijos, del rol, de las funciones. Y estamos otra vez aquí con Marcelo Paredes. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, queridos amigos y hermanos que nos acompañan siempre del otro lado? Es un placer poder estar en este lugar y compartir juntos estos temas tan importantes. Pusimos el título Papá en la mira. Así ¿Por es. qué los papás están tanto en la mira? ¿Por qué el varón está tanto en la mira? ¿Qué pensaba, Marcelo? El papá siempre va a estar en la mira, Cristian, porque somos los primeros involucrados en la vida de nuestros hijos. Desde la propia justificación cuando cometen errores, saltamos, y porque la misma sociedad nos coloca a nosotros como lo que somos, responsables indirectos o directos en las decisiones que ellos toman. Una palabra clave, responsable, dijiste. Responsables, así es. Hace rato cuando estábamos comentando, hablando fuera del aire, estábamos hablando de que muchas veces tal vez no seamos culpables de una situación, el varón, pero Sí. tiene que ser responsable. Exactamente. Y un punto muy importante, Cristian, es que hasta qué punto nosotros somos responsables de las decisiones que nuestros hijos toman. Y esta es una carga que tenemos que aprender nosotros como papás a no llevar esa mochila, porque nosotros tenemos la responsabilidad de impartir en ellos la educación, los principios, como dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6, instruye al niño en el camino, en su camino, y cuando fuere viejo, dice, fíjate que habla de una etapa etaria, no se apartará. Y uno dice, entonces, ¿por qué mi hijo cometió tantos errores? ¿O por qué mi hijo aparentemente se desvió del camino que fue trazado para él? Bueno, ya no es nuestra culpa, pero de alguna manera sí nuestra responsabilidad. Y la paz que podemos tener es que esos principios que nosotros hemos implantado en sus corazones no volverán vacíos. Tarde o temprano se va Tarde a o cumplir. Es una temprano, promesa. exactamente. Es una promesa. Si Así hicimos es. en su momento las cosas, hablamos la palabra, Sí. influenciamos a través de nuestro ejemplo, tarde o temprano eso se repite. Y bueno, vas a creer, Cristian. Lastimosamente se repite también las cosas equivocadas, ¿verdad? Claro, Porque somos exactamente. ejemplos, somos modelos. Sí, y no te olvides que un principio del comportamiento es que es por imitación, así que lo que nosotros mostremos a nuestros hijos, ellos van a imitar tarde o temprano, o sea, vamos a arrastrar ese ciclo si no parte por el rompimiento de nuestras propias actitudes para lo que ellos deban hacer. Ahora, una cosa que me gusta mucho y me da paz, Cristian, es que los principios que nosotros enseñamos, Ajá. los valores que dejamos a nuestros hijos quedan sembrados y en algún momento los acompañan en la conciencia. No creas que cuando nuestros hijos cometen errores o se desvían de los planes que nosotros hemos trazado o que queremos que ellos sigan, principalmente en cuanto a los caminos del Señor, nunca están haciendo un eco en su corazón. Creemos que en algún momento va a ser más fuerte al punto que le hagan volver al camino. Así que sintamos paz en el trabajo que hacemos como padres, porque tarde o temprano esos principios, esos valores, esa enseñanza, ese buen ejemplo va a dar su fruto. Vas a dar su fruto en su Exactamente. tiempo. Así es. Ahora la cuestión es qué sucede con nuestros hijos mientras ese proceso, ¿verdad? Exactamente. Porque vos le enseñaste, hiciste todo lo que tenías que hacer, mostraste ejemplo, enseñaste la palabra, principios, valores, y ponerle que no se aparta totalmente, pero en ciertas áreas sí, ¿verdad? Así es. Entonces, los efectos de ese apartarse, cuánto tiempo, ¿verdad? Exacto. No Bueno, eso no sabemos, ¿verdad? sí, no, aparte. Pero tiene que llegar el momento ya estamos hablando ahí del hijo, ¿verdad? Claro. De la conciencia, del poder identificar. Quería nomás comentarte, hay una tendencia ahora escucho muchas veces, yo más que un papá, soy un amigo para mi hijo. Una frase muy popular hoy por Una hoy. frase muy popular. ¿Será que nuestros hijos necesitan solamente un amigo? Bueno, es importante comprender el rol que tenemos cada uno de nosotros en la función que Dios nos colocó. Hay momentos en que ellos necesitan el papá amigo. El papá amigo cristiano es el papá cómplice, sino el amigo que escucha, que acompaña, el amigo que aconseja, el amigo que salva las papas, porque al fin y al cabo siempre vamos a ser los papás y ellos nuestros hijos.
pero principalmente... No el ellos alcahuete. no el alcahuete, por si acaso, ¿verdad? Pero sí, ellos necesitan tener claro la figura paterna, porque es nuestra figura paterna lo que va a delimitar la conducta de ellos. Porque dice que Jesús es nuestro amigo fiel también, Sí, ¿verdad? Pero más que un amigo, necesitan una imagen, sí. una imagen a quien seguir, ¿verdad? Un modelo a quien seguir. Entonces, antes que amigo, necesitan un padre. Bueno, y vos Y, acabaste de mencionar un ejemplo, Cristian, muy importante, la imagen del propio Dios en la forma de Jesucristo como nuestro Padre amigo. Ujú, Vos fíjate que el principio de la oración, en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, a la hora de la oración, cuando Jesús atacaba la religiosidad de la época, decía, y tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrá la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando vemos en Hebreos capítulo 4, verso 16, en la relación con el Padre dice que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar pronto socorro en medio de las tribulaciones. Y esto une estos dos conceptos que vos estás trabajando ujú. ahora, porque podemos correr a Él como papá, pero también como amigo, confiadamente sabiendo que es un lugar seguro donde vamos a ser escuchados, no vamos a ser juzgados. Algo muy importante, ¿verdad? Sí, Porque muchas veces los chicos se cierran al temor a ser juzgados, ¿verdad? exactamente. Y tiene que haber el equilibrio y la sabiduría del parte de un padre, de no, porque lo más fácil pues, es primero juzgar, ¿verdad? Exactamente. O directamente condenar, O ¿verdad? sacar tu cinto una vez y ya. Bueno, y acá trabajamos los dos puntos, Cristian. Primeramente, hablamos ahora del corazón del hijo. Bueno, el hijo, yo como hijo, Sí. debería enfocarme en la visión de mi papá o encuadrarlo a mi papá dentro de ese amigo y papá al cual yo debería acudir en los peores momentos sabiendo que me va a escuchar. Ahora, del lado del padre, es lo que estás diciendo ahora vos. Gestionar nuestras emociones, nuestra mente, para que la situación del momento no nos supere y podamos escuchar. ¿Qué pasaría? Y podamos Mira, tomar decisiones concretas y acertadas. te invito a tensar la cuerda en este live. Dale. ¿Qué pasa si viene tu hijo y te dice, papá, te cuento que tengo una tendencia sexual diferente? ¿Y por qué no? ¿Cuál es la tendencia diferente? De No, mencionar nomás. no, digamos diferente, vamos a decir diferente, se entiende, a buen entendedor, pocas Pocas palabras. palabras. Bueno, el tema no es la decisión que nuestros hijos tomen. Yo como papá, ¿cómo reaccionaría Cristian en ese momento? Tragaríamos saliva. Seguro. ¿Eh? Nos sabríamos en... Acordate que estamos lidiando con nuestras viejas usos y costumbres, nuestros viejos usos y costumbres, Sí. con nuestros parámetros de moralidad y ética y con la palabra de Dios, que es nuestro manual de fe, práctica y enseñanza principal. Pero también está el corazón de nuestros hijos que vienen y nos abre algo como eso. O de repente que nos digan nuestros hijos, papá, antes que te enteres, yo te quiero contar que estoy con problema con las adicciones. Ujú. Primeramente sería, wow, que un hijo venga y abra su corazón de esa manera. ¿Quién no diera que tu hijo tenga esa confianza? El punto es que tenemos que aprender a administrar de tal manera, a gestionar el corazón de él para que eso no se corte. Porque el valor, Cristian, está ahí, en que él se En esa acerque y apertura. pueda hablar contigo. ¿Y qué hacemos cuando te viene y te dice de esa manera? Bueno, ese para otro live. Para más largo rato eso, más profundo. O no queremos ni pensar en No, esas claro, no cosas, queremos ¿verdad? ni imaginarnos, pero puede pasar, Cristian. Claro que sí. O de repente, papá, te cuento. Y sería mejor que sea de esa manera antes de Sí, que enterarte por otros por medios, ¿verdad? supuesto. O que venga tu hija y te diga, papá, te cuento que yo sé que me enseñaste que tenía que guardar mi vida, que tenía que guardar mi cuerpo porque crecimos en nuestros principios, pero bueno, papá, estoy embarazada. Ujú. Para los que somos papá de niña, nos cuesta hasta imaginarlo, ¿verdad? Entonces, bueno, un principio ya para no dejar en el aire esta pregunta que acabas de hacer. Primeramente, entender aquella vieja frase que dice, no se llora sobre lo que ya pasó. Entonces, Sí, no. primeramente entender que la situación ya es presente, ya está, no podemos retroceder, por más que nuestro carácter queramos reprenderle, queramos retarle en el momento, el punto es trabajar del presente para adelante. Y la primera cosa es pedirle nosotros a Dios que nos dé esa contención emocional y esa sabiduría que solamente Él puede darnos para tomar la dirección que tengamos que tomar. La segunda es el principio de amor. Primero es la guía de Dios. La segunda es el principio de amor. Y el principio de amor bíblico pasa por la gracia y la misericordia. Entonces, el primer factor de misericordia que mi hijo tiene que recibir, tengo que ser yo, Cristian. Porque si mi hijo no ve el amor y la misericordia de su padre carnal, ¿cómo yo espero presentarle un padre espiritual que lo va a amar de manera incondicional? Ujú. Y bueno, y en el tercer lugar está el concepto de hasta qué punto lo justificamos. Justo te iba a preguntar,
¿Hasta qué punto justificamos a nuestro hijo? ¿Cuál es el equilibrio, ¿verdad? De Exactamente. justificar los errores o equivocaciones de nuestros hijos. Es importantísimo definir estos conceptos, Cristian, porque justificar puede ser un acto de amor, siempre y cuando esto no se convierta en un hábito que nos lleve ya de repente a cubrir muchas cosas. Y no a producir un cambio posterior, ¿verdad? ¿Qué pasa Porque cuando tiene que haber un cambio, por tiene que haber supuesto. frutos. Mira, Cristian, entre proteger y justificar hay una gran brecha. Proteger es la idea básica de nosotros cuidar a nuestros hijos, de cuidar, de suplir sus necesidades en la medida de lo posible. Justificar, que ya es un término jurídico, puede llegar a implicar encubrimiento, minimizar una situación. Bueno, no pasa nada. Papá, te cuento que estoy en las drogas. Bueno, ¿quién no se metió alguna vez en las drogas? Papá, te cuento que robé tal cosa. Bueno, mi hijo, no pasa nada. Entonces, puede ser totalmente negativo. Cuando nosotros no diferenciamos el concepto de proteger y justificar, estamos interrumpiendo el desarrollo cognitivo en la vida de nuestros hijos y ellos no aprenden primeramente la responsabilidad, no aprenden a asumir sus errores. Porque cuando yo justifico demasiado a mis hijos, Cristian, le estoy diciendo, hijo, vos no tenés toda la culpa la tiene otro. Y ahí es donde comienzan las peleas en la escuela, no porque el profesor no le entiende a mi hijo, no porque todos le hacen bullying a él. Y pobrecito de él, y él se cría siendo la shinjaranga de la vida y no aprende a asumir las responsabilidades. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde la psicología. Aprendemos también, porque hay una cosa que siempre hago, Cristian. Yo siempre te voy a comparar los conceptos espirituales como pastor, por la regla de fe y práctica, que es la palabra, pero en el mundo natural también Dios nos ha dado estas ciencias que son una herramienta. La psicología nos muestra que el niño debe pasar por frustraciones saludables. Tiene que conocer el miedo, tiene que conocer la negación, tiene que conocer la frustración. En pocas palabras, no le pongas siempre el colchón, que sepa que el piso es duro. Así mismo. Te puedo dar un ejemplo más. Suelo decir, antes de ir al ejemplo, ¿verdad? En el ámbito de la avicultura, se le aplican las vacunas a las aves y que son virus vivos. Entonces vos le estás poniendo un poco de enfermedad para que creen una inmunidad. Defensa, una inmunidad. Esa es la vacuna. 100%. Entonces, las situaciones adversas que ellos puedan pasar, el bullying también, ¿verdad? Hasta cierto punto, o sea que los ataques o las burlas van a formar también al hijo, porque tiene que estar preparado, porque el mundo es cruel. Sí, bueno, ¿cuál es la diferencia? El mundo en sí es cruel. ¿Cuál es la diferencia de nosotros que fuimos criados al famoso Techo Uruguay, manguerazo y cintarazo, digamos, y esta generación que llamamos de cristal, a la sobreprotección y la sobrejustificación que está viendo? Y cuando existe esto, Cristian, nosotros estamos interrumpiendo primeramente la etapa madurativa de la mente y las experiencias de la persona. No es inmune a ningún tipo de dolor, no sabe lidiar con los conflictos. Es por eso que hoy una de las charlas más vendibles en todas las áreas es cómo lidiar con los conflictos. Porque hay una generación que no sabe lidiar con los problemas. En segundo lugar, estamos interrumpiendo el concepto de resiliencia en la vida de ellos. Porque no están acostumbrados a que las cosas no salen como quisiéramos o que hay situaciones que nos van a superar. Cuando aprendemos a tener resiliencia, Cristian, aprendemos a aceptar nuestra condición. Mi hijo tiene que aceptar los errores. Y el ejemplo que te iba a dar muchas veces en la mala justificación de nuestros hijos, vos sabés que nosotros a través de Hombría al Máximo trabajamos con hombría por orden judicial. Y una de las cosas que más, y no me deja de sorprender, es muchas mamás que me llaman y me dicen, pero pastor, yo no sé cómo hacer con mi hijito que no quiere ir de repente al curso porque le queda muy lejos. Y me pasó hace poquito un caso que me decía una mamá, pero pastor, yo no tengo para mandarle en bol. 35 años el muchachito, ¿verdad? Y le digo, y que venga caminando, pero es muy lejos, que aprenda la distancia o el valor de la consecuencia. Porque si no aprendemos el peso de nuestras decisiones, jamás vamos a desarrollar la madurez en nuestras vidas. Este tema para el libro, el peso de las decisiones. Comentando nomás aclarando lo que estabas comentando, les cuento a la gente, ¿verdad?, de que Hombría al Máximo, todo esto que estamos hablando se desarrolla dentro del programa Hombría al Máximo en los distintos módulos que tenemos. Tenemos 9 cursos y dentro del programa Hombría al Máximo estamos enfocados también a llevar estos cursos a las Fuerzas Armadas, a distintas instituciones, así también a iglesias, donde nos pidan, en empresas y también por orden judicial, lo que mencionó recién Marcelo. Y justamente sí, es así mismo.
yo siempre menciono eso, es notable que cuando hay una orden judicial de por medio para pedir que un varón haga el curso de hombría al máximo, la persona que llama es la mamá. Es la mamá, Es la mamá, es exactamente. la hermana, es la esposa. Sí, Y en último caso es el varón, por una sí. falta de interés y de Sí, 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 sí. responsabilidad, ¿verdad? Bueno, y ese es el mal de nuestra generación. No Pero solamente ahí hay estamos... un mal ejemplo Sí, de sí. creado tal vez por el padre, por la Bueno, ausencia de la imagen del varón. pero bueno, en nuestra cultura, Cristian, es cierto, la falta paterna o la imagen paterna hace toda la diferencia. Ujú. Pero tristemente nosotros vivimos, Cristian, en una realidad sudamericana donde hay muchas mamás luchonas. Papá luchón no hay, papá lechón sí hay, papá luchón no hay. Donde el común denominador son mamás que están peleando por la crianza de sus hijos. Bueno, Sí. acá yo quiero ser claro con esto y no necesitan estar de acuerdo conmigo. La responsabilidad mayor es del padre porque Dios estableció que el hombre sea la cabeza del hogar. Pero cuando no hay papá en la casa, no es justificación. Porque si le toca a la mamá estar sola, no es justificación a que porque tu papito se fue a comprar cigarrillo y nunca más vino, entonces te crío como mejor me salga. No. Ujú. De igual manera, querida mamá, si a usted le tocó esta situación, y te hablo como hijo Ajá. orgulloso de madre soltera, que crió 3 varones, y cada uno tuvimos 3 tipos de psicólogos diferentes. En mi caso, yo el mayor era de Uruguay, el del medio Manguera, ¿Y y el el último? tercero, el último de zapatillazo, ¿verdad? Y mi madre, como pudo, con todas las limitaciones financieras que te podrás imaginar, nos crió en disciplina. En la historia encontramos una famosa mujer de uno de los más grandes evangelistas de la historia, que era la madre de John Wesley, Susana Wesley. Búsquenlo después en Google. Ella crió 19 hijos en disciplina espiritual, ética y moral. Entonces, la condición en la que nosotros vivimos tampoco es un justificativo Claro. para malcriar a nuestros hijos. Porque nos agarramos de, no tenés papá, entonces pobrecito te crió de esta manera, digamos. Ahora, ¿cómo podemos gestionar el corazón de nuestros hijos y hasta qué etapa podemos hacer eso? ¿Hasta qué etapa podemos nosotros Bueno, influenciar y afectar el corazón de ellos? bueno, la verdad de la milanesa, Cristian, no podemos gestionar ni siquiera nuestros corazones. Dependemos 100% de la presencia de Dios, pero sí Por la tenemos, por misericordia. la misericordia, tenemos ese grado de responsabilidad en el corazón de ellos, empezando por los nuestros. Primeramente, Cristian, para nosotros gestionar las emociones de nuestros hijos, como ahí vamos a aplicar lo que dice el principio de la inteligencia emocional de este Daniel Goleman, que para gestionar las emociones de otros, primero tengo que gestionar las mías. ¿Cómo está mi corazón? Acuérdate, Cristian, que nosotros abrazamos algo que es mucho más grande que nosotros. Y ese es el poder de Dios. El hombre, la mujer que quiera gestionar el corazón de su familia, tiene que comenzar con alinear su corazón a los propósitos de Dios para su vida. Si Cristo no está en su vida y en su corazón, no va a poder gestionar la vida de sus hijos. Por eso que la palabra del Señor nos dice acá en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea Perfecto. perfectamente preparado para toda buena obra. Entonces, la manera bíblica y real de gestionar nuestro corazón y de nuestra familia es que la palabra de Dios sea el principio principal en nuestra casa, en nuestras vidas. Después, no hay terapia que ayude. A mí me da la impresión que en estos tiempos es más difícil ser padre, que pareciera que es mucho más compromiso, siempre fue y tiene que ser, ¿verdad? Pero pareciera que es más difícil. Supongo que ha de ser por toda la influencia que hay de los medios masivos, ¿verdad? ¿Sí? Puede ser eso, ¿verdad? Puede Y ser uno de los todas las grandes factores. distracciones que Sí. tenemos. Entonces cuesta más. ¿Por qué parece que es más difícil ser Bueno, padre hoy? vos tocaste 3 puntos muy importantes. Primeramente, el sistema en el que vivimos es un sistema que nos entretiene, pero de manera increíble, Cristian. Ujú. Entonces, tenemos todos estos factores. Primeramente, el sistema. En segundo lugar, todas las opciones que tenemos nosotros de entretenimiento mismo, que es el Internet, la inmediatez en la que vivimos. Yo estos días estaba dando una charla sobre oratoria justamente y le decía a las personas, hoy por hoy, a diferencia de un tiempo atrás, en la oratoria clásica, hoy por hoy ya no es transmitir la información, sino conectar. Y para conectar tenés que ser inmediato. Y para ser inmediato tenés que ser natural. Ya no podés disfrazar una conducta para conectar con las personas. Y eso es lo que no hemos aprendido nuestra generación, Cristian. Ujú. Nuestros hijos son los hijos del Netflix.
¿A qué me refiero con eso? No conocen las propagandas. Yo como buen formoseño, te cuento una anécdota de aquí cerquita Formosa. Nuestro cable en la época eran los dos canales del Paraguay que llegaban allá. Y cada vez que uno de ellos, por recordar uno, daba una propaganda, me acuerdo que yo veía Rambo en el canal del Paraguay, y Ajá. me estoy vendiendo ya como viejo, ¿verdad? Y me acuerdo cuando daba una propaganda, te daba tiempo para fritarte un bife, bañarte, ir a hacer compra, venía, y todavía no comenzaba la programación. Mis hijos no saben lo que es una propaganda. Ellos ven de corrido y si sale una serie que les gusta, sale su Cobra Kai o lo que fuese, se comentó una temporada en un día si te descuidas. Yo tengo que desconectarlos a ellos. En esa vida tan corrida como la que tenemos, llego yo queriendo conectar con mis hijos sin buscar de manera intencional, inmediata y natural. Y fracaso. Esa es una de las grandes razones por la cual hoy como papá no estamos consiguiendo lidiar con estas situaciones. Existe el entretenimiento, nos distrae a nosotros mismos el internet. Pero Cristian, tenemos que entender que ya no estamos en los tiempos de nuestros padres, ni siquiera en nuestros tiempos. Si yo intencionalmente no consigo discernir el tiempo en el que yo vivo, voy a perder a mi hijo dentro de casa. Pero ¿qué sería discernir el tiempo? Por ejemplo, ¿qué? Estás diciendo, mencionando Netflix. Sí, Me por siento ejemplo. yo a ver con el Netflix. ¿Por qué no? Yo estos días, vos sabés que estos días yo No, hablaba, digo como una claro, opción, pero ¿verdad? diste el mejor ejemplo de la historia. Estos días yo daba un ejemplo personal. Mi Ah, hija tiene un gusto por estos cortometrajes orientales, ajá. no me acuerdo el nombre, tiene su nombre, pero ahora no me acuerdo, y a mí no me gusta. Yo me acuerdo de San Cocay nomás. No, No sé. pero y vos sabés que yo no soy fanático de esto, pero ella viene y me cuenta. Ajá. Ahora, poneme a mí una serie, qué sé yo, de acción o estas famosas de narco, viste que te entretiene, te llama la atención. Bueno, por ahí me entretiene un rato, digamos. Pero ella me cuenta los de ella. Entonces, ¿cómo sería una manera de conectar? Entender de que no importa si a mí me gusta o no me gusta, porque no se trata de lo que me gusta a mí, Sino de sino de conectar. ella me está invitando a su mundo. Vos acordate, Cristian, cuando éramos chicos, nuestros papás nos empujaban a su mundo. Un ejemplo, quien trabajaba en la chacra, el hijo no tenía opción. Dale, mira, y levantate, 3 de Vamos. la mañana al tractor y nos vamos todos a trabajar. El papá que trabaja en otras áreas, carpintería, en la mecánica, el papá introducía al niño en su mundo. Ujú. Hoy tenemos que aprovechar las veces que nuestros hijos nos invitan a su mundo, porque ellos tienen hoy un ecosistema totalmente diferente en el cual no estamos incluidos y es un mundo digital. Si tu hijo te dice, tu hija te dice, papá, ¿sabes que salió una nueva serie, tata? Mostrate interesado, aunque no entiendas ni jota lo que está diciendo. Sentate, invertí Hacer el tiempo, teatro. hacer teatro con ellos. Yo tengo a mi hijo más chico, Matías, él tiene 6 años. No importa la hora que yo llegue a casa, sea a las 9:30, sea a las 10, sea a las 11 de la noche, él me espera despierto. ¿Sabes lo que me dice él, Cristian? Ajá. Papá, es el tiempo de nosotros dos juntos y tengo que acostarme con él y mirar aunque sea un dibujito con él. Pero él me dice, papá, es nuestro tiempo juntos. Ajá. Él me está invitando a su mundo. El resto del día ni siquiera me hace caso. Pero esos 5 minutos, esos 10 minutos, va a ser toda la diferencia en el corazón, en el desarrollo de nuestros hijos. Porque te está dando la oportunidad. Porque me está invitando a su mundo. Y si no te está invitando a su mundo, invítale vos a tu mundo. Exactamente. Pero nuestro Yo mundo, me pongo a pero nuestro pensar mundo ya no es tan atrayente, te cuento. no, pero lo de incluirles en el trabajo, Claro. eso no hay que dejar, ¿verdad? No, por De- supuesto. no piensen la gente No, que no estamos estamos diciendo que claro. eso ya no, Sí, ¿verdad? no. Por supuesto, esto se hace Sí, sí, y lo sí. otro también. Bueno, siempre vamos a recordar el Salmo 127 que nos dice que nuestros hijos son como la flecha en la flecha. aljaba del arquero. Entonces nosotros somos llamados a direccionar a nuestros hijos. Pero quiero ser muy real con esto, Cristian. Ellos ya viven en un mundo que nosotros no conocemos. Ujú. Si nosotros nos negamos a esa realidad, vamos a chocarnos con la pared de la frustración y vamos a decir, pero al final, ¿qué hice mal? No conectamos. Entonces, sí, seguimos encaminando a nuestros hijos primeramente en la palabra de Dios. Y acá quiero enfocarme un ratito en algo importante, Cristian, para no sacar este foco de lo Sí. que representan las escrituras y Dios en nuestra vida. Un papá que no ora, un papá que no lee la Biblia, un papá que no se congrega, difícilmente va a esperar que haya resultados transformadores en la palabra, en la vida de sus hijos. Porque nosotros, Cristian, tenemos un fundamento poderoso que es Dios a través de sus escrituras, que tal vez en nuestra generación no había, pero hoy hay. Usemos esta herramienta poderosa que es la presencia de Dios en nosotros. Marcelo, si es que una persona sale y te dice, te llama por teléfono y te dice, tengo
60 años, 50 años, y te dice, fracasé en todo, me equivoqué, fallé, no hice todo lo que dijiste anteriormente, congregar, orar, guiar, fui un padre ausente. ¿Qué le vamos a decir o cuál es la opción que le damos? Bueno, primeramente que tire la primera piedra el que está libre de pecados. Y esto me recuerda la gracia de nuestro Señor Jesucristo con aquella mujer que iba a ser apedreada y al final le dice a ella, ni yo te condeno, ahora levántate y no peques más. Entonces la primera cosa que hacemos, Cristian, es nos abrazamos de la gracia del Señor ante nuestros errores del pasado para no caminar nosotros con esa culpa. Porque no hay cosa más pesada que nuestra propia conciencia. ¿Quién de nosotros no cometió errores como padres? Solamente la primera respuesta rápida. En Sí, segundo lugar, en el tiempo que Dios nos da hoy de conciencia, aproximarnos a nuestros hijos, en la medida que ellos nos permitan, porque existe una realidad. En algunos casos hemos hecho tan malas cosas que nuestros hijos ya ni siquiera quieren hablar con nosotros. Esta es una realidad de muchos padres. Vos sabés que, Cristian, que hay muchos que están terminando sus días en soledad por hijos que realmente no quieren relacionarse con sus padres por las malas relaciones que han tenido. Y vamos a enfocarnos en esos casos extremos, que ujú, tal vez alguno de los que nos está acompañando en este tiempo dice, bueno, yo ya perdí, mis hijos no quieren hablar conmigo, no conozco a mis nietos, ¿qué hago en ese caso? Ora, habla con Dios, clama al Señor. clama al Señor por el corazón de tus hijos y confía en que en algún momento, conforme a su voluntad, tu oración va a ser respondida, Dios te va a dar una oportunidad y cuando tengas esa oportunidad, no quieras hacer todo lo que no hiciste en 60 años en la vida de tu hijo. Aprovecha ese momento, porque la vida, Cristian, está hecha de momentos. Este momento que estamos compartiendo, este momento que usted nos está acompañando, es fugaz, es pasajero. Estos principios, por más que suenen redundantes, Ujú. son principios que nos van a ayudar a dejar momentos marcados y huellas en la vida de nuestros hijos. Entonces, aprovecha el momento, sencillo. Te llamó por teléfono. Hola, hijo, ¿cómo estás? Tienes la oportunidad de pedir perdón. Y si no lo haces, si él no toma la iniciativa, Tomalo anda, vos. toma la voz. No te quedes con la vieja idea de que como el árbol le mea al perro. No, esa idea está desfasada. Si Ujú. tenés que humillarte como papá ante tus errores, acércate a tu hijo y decirle, hijo, perdóname, me equivoqué. Y si tu hijo no te quiere perdonar, y bueno, también sé hombre. Él no tiene la obligación de perdonarte, pero vos tenés la obligación de pedir De pedir perdón. perdón y de perdonar también, Y de ¿verdad? Para perdonar también. sanar tu corazón Sí, y que no sigas cargando con eso. así Porque si es. no, te vas a morir amargado. Y como siempre digo, te vas dejando deudas emocionales. Y Ah. las deudas emocionales son las más caras, te cuento. ¿Qué enseñan las escrituras sobre corregir y formar el carácter de los hijos? Mucho. Específicamente. Exactamente, mucho. La palabra de Dios nos enseña de los proverbios que el padre que no instruye a sus hijos es un padre que no ama a sus hijos. La Biblia nos habla de la vara, que no vamos a llevarlo al castigo físico, pero sí a la limitación. Ujú. Cuando hablamos de la limitación y la delimitación, siempre me acuerdo yo del ejemplo de las plantitas cuando están creciendo. ¿Viste que se le coloca el palito para que se enderece? Bueno, eso se llama tutor, ese palito, ¿vos lo conoces? Entonces, la palabra de Dios nos llama a ser tutores y responsables en la vida de nuestros hijos, en el crecimiento. Y cuando hablamos del ejemplo de Dios, voy a citar acá Hebreos capítulo 12, verso 6, nos da este ejemplo maravilloso. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y ahora, del lado del hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces, ¿qué nos enseña las Escrituras como padres? A corregir, a instruir, a encaminar a nuestros hijos. Y eso no podemos delegarlo, Cristian. A nadie. Nadie puede hacerlo por Nadie mí. puede hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Y no Y puedo tampoco delegarle a mi esposa eso, porque mi esposa es mi coequiper, la cabeza soy yo tengo que corregir a mis hijos. ¿Viste famoso? Anda y preguntarle a tu mamá. Si sí, ya te vos no preguntó a hiciste vos, eso. muchísimas veces Yo pequé, también. muchísimas veces pequé con eso. Si ya te preguntó a vos, es porque, y si sos la primera opción, gloria a Dios, Mm. resolvelo. Y si no tenés una respuesta, decirle, hijo, ya te respondo. Y Ah. anda corriendo, habla con tu señora. Y después le das la Y después le da respuesta. la respuesta. Pero resolvelo, no delegues, porque está mostrando que tampoco tenés respuesta, que tampoco tenés direccionamiento. Bueno, un gusto compartir este tiempo y escuchar
historias, testimonios y hablar sobre principios que realmente van a trascender, que van a marcar la diferencia en nuestros hijos, primeramente en nosotros y luego en nuestra descendencia. Está en el deseo de nuestro corazón siempre hacer lo bueno, digo, ¿verdad? Deseamos hacer lo bueno, Así pero es. muchas veces por desconocimiento hacemos lo malo. Por desconocimiento o por desidia, pueden ser distintos los motivos, pero no tenemos excusa para seguir haciendo cuando nos viene el Señor, cuando el Señor aparece en nuestras vidas. Exactamente. Entonces está la invitación hecha a que la gente también pueda abrir su corazón primeramente a Dios, buscar de Dios, buscar su palabra, buscar que Él sea la fortaleza en nuestras vidas, que Él sea el que marque nuestro rumbo, pedirle sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra de Dios. Y ante todo temer a Dios, buscar de su guía y de esa manera empezar a trabajar esas áreas débiles en nuestras vidas. Está la invitación hecha para formar parte del programa Hombría al Máximo, de poder estar en un grupo de curso, de proceso, y pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros. Les agradecemos muchísimo este tiempo muy especial que han permitido, que nos han cedido al escucharnos a nosotros dos aquí, juntamente con Marcelo. Lo hacemos de todo corazón. Gracias, Marcelo, por formar parte de nuestro equipo. No sos más aparte, formás parte Gracias, de hermano nuestro querido. equipo. Muy honrado. Y apenas un mensaje. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios Así tiene el mismo. poder para hacer nueva y mejores todas las cosas.